Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, 30 minutos ya sobre las 8 de la mañana, es martes día 25 y volvemos otra vez a la normalidad de la gestión, afortunadamente, al menos hasta saber cuál va a ser el paradero definitivo y el diagnóstico de un gobierno central, o saber si nos vamos a ver abocados dentro de 4 o 5 meses a una nueva cita electoral. Como decíamos, vamos a hablar de gestión y vamos a hablar de deporte, y es que este sábado la final de Lucha Canarias, de nuevo, después de haber superado una enorme polémica, vuelve a La Palma este sábado 29 a partir de las 9:30 de la noche, en una final que va a ser retransmitida en riguroso directo por Onda Fuerteventura y a la que se han sumado 7 televisiones locales de todas las islas. Es decir, a partir de las 9:30 de la noche, prácticamente todo el archipiélago va a contar con esa emisión para disfrutar del Unión Antigua y también del Maxorata. Tenemos con nosotros al consejero de Deportes del Cabildo Insular, Luiso González. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, acérquese un poquito más al micro, sí, que habla usted bajito y queremos escucharlo. Bueno, antes que nada, ¿cómo ha sido el desembarco para una persona que hemos conocido sobre los escenarios en su labor más profesional como abogado y que conocíamos en la campaña sobre esta intención de formar parte de la política? ¿Cómo ha sido el desembarco en una consejería tan amplia? Bueno, pues al principio no te voy a engañar, un poquitito abrumador todo, porque no solamente es algo nuevo, sino que es algo muy grande, ¿no? El Cabildo realmente contempla unas áreas enormes. Además, claro, no solamente llevar deporte, sino también transporte y el servicio de contratación pública, que es un servicio que realmente al final afecta a muchas áreas, ¿no? Pues bueno, al principio se ha sido un poquito abrumador. Además lo estaba comentando ahora off the record y incluso el problema de haber llegado en un momento en el que estábamos a la misma vez con una campaña a las elecciones generales, es decir, no tener tiempo realmente para sentarnos y planificar bien, pues sí, un poquitito caótico al principio, pero bueno, saliendo adelante con mucho trabajo y dedicándole mucho tiempo, sobre todo. Claro, es que son 3 áreas que son impresionantes. Solamente el servicio de contratación pública ya es un servicio, como usted menciona, transversal, que merecería, y bueno, transportes, que ha estado también con muchísima polémica debido a la situación, la necesaria renovación de ese contrato con la empresa que está prestando el servicio. ¿Cómo va eso ahora mismo? Bueno, si me preguntas concretamente, un apunte, el servicio de contratación pública efectivamente es un servicio, como decías tú, totalmente transversal. He de decir que es un servicio que en principio está bien dotado, que funciona bastante bien, que tiene grandes profesionales, con lo cual, bueno, en la parte administrativa, en la parte de lo que es organizativa, bien. Yo estoy haciendo un diagnóstico un poco de cómo está el servicio, estamos empezando ya a celebrar alguna mesa de contratación y ver en qué podemos mejorar, sobre todo en cuanto a, sin perder la seguridad jurídica y las garantías de los procesos administrativos de contratación, intentar pues que sea lo más fluido posible, porque es verdad que tenemos ahora mismo pues que ponernos las pilas con todo el tema de contratación, sobre todo de infraestructuras de muchas áreas, ¿no? No solo infraestructuras, pero sí especialmente ahí, que suelen ser expedientes que, bueno, que por unas cuestiones u otras se suelen ir empantanando. Vamos a buscar la manera de intentar agilizar eso lo más posible. Ese es uno de los principales objetivos. Pero como ya digo, acabo de llegar y estoy haciendo primero un diagnóstico, quiero hacerlo para ver en qué podemos mejorar. Con respecto a transportes, sí adelantabas ya que, bueno, que es verdad que venimos con una concesión de un servicio público de muchísimos años. Sí es bueno aclararle a la gente, porque mucha gente ahora pues te para por la calle y te comenta cómo está la situación, y la gente siempre habla de una licitación, de que la licitación, realmente no ha habido licitación. Es decir, hay que entender a la gente que aquí no ha habido un procedimiento de contratación al uso en el que haya habido una concurrencia competitiva, y eso es, desde mi punto de vista, parte del problema. Es decir, se ha dado una concesión a una empresa que lleva muchos años, cuando digo muchos años digo más de 30 años,
pues bueno, gestionando el servicio regular de transporte en la isla, con una concesión sin haber... No se adapta, ¿no? Claro, realmente entendemos que bueno, que no ha habido un plan B, por decirlo de alguna manera, nos hemos encontrado además en el último año con una serie de circunstancias que no son achacables directamente a la empresa concesionaria, pero que han de alguna manera perjudicado o de alguna manera agravado más la situación, que es el tema del encarecimiento del combustible y la bonificación. Es decir, hay mucha gente que se ha pasado al transporte público por necesidad básicamente, claro. Y claro, nos quedamos con un servicio pues que si ya venía con unas deficiencias, pues ahora ya pues si cabe está peor. Sí es cierto que en los últimos 2 años se han hecho algunos aumentos de frecuencia con el sobrecoste que con eso conlleva para el Cabildo, pero nos damos cuenta que bueno, que igual esos incrementos de frecuencia pues no son suficientes. También hay que entender a la empresa pues que bueno, que tiene que hacer una inversión para poder hacer esos incrementos de frecuencia, estando, eso sí, que también quería aclarar, con una prórroga. Ahora mismo realmente la concesión está prorrogada hasta junio de 2024 y bueno, nosotros entramos con la idea, o yo por lo menos cojo las riendas de la consejería con la idea, pues bueno, de plantear una licitación en condiciones, una primera licitación por fin, en la que haya concurrencia competitiva y en la que haya más empresas y podamos tener un plan A, un plan B, un plan C, que ahora mismo no tenemos. ¿A qué fecha nos podemos ir con toda esta situación? Teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar, que se trata de agilizar o que sean más fluidos los procesos de contratación pública, que suelen ser el gran embudo de la administración. Ahora mismo yo no puedo dar una fecha exacta, concreta, y no me gustaría dar tampoco una aproximación. Lo que sí puedo decir, y eso es seguro, es que ya tenemos, y esto es un trabajo que sí hizo mi predecesora, en este caso Carmen Alonso, cuando estuvo al cargo de transporte, y creo que fue un acierto, fue la contratación externa de una consultora que ha hecho un buen trabajo y a la que se le encargó realizar el proyecto de gestión del servicio y otro documento que es el pliego, que va a regir esta contratación. Esos 2 documentos ya los tengo yo en borrador, justo la semana pasada nos la dieron, y el día 31 de este mes nos hacen la presentación del documento, esta consultora. Es un documento hipercomplejo. Yo llevo muchos años llevando contratación pública, pero he de decir que ya lo he estado analizando, que no es sencilla sacar una licitación de una concesión de servicio público y menos de estas características, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un buen equipo también en transportes, tenemos el apoyo jurídico de transportes, que ahora con eso y de esta consultora, y ahora con ese documento que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, fechas que te puedo dar, Nuria: el 31 de julio tenemos el documento y a partir de ahí la idea es... Ese proyecto nos estamos planteando la posibilidad de sacarlo incluso a información pública para que todo el mundo, en el proyecto realmente lo que se define son pues las frecuencias, las rutas, todo en lo que hemos pensado. El trabajo lo ha hecho la consultora en base a toda la información que durante estos años se les ha ido pasando, tanto de la concesionaria como del propio Cabildo. Y la idea con ese documento es sacarlo a información pública para que la gente pueda opinar si considera que todavía falta alguna frecuencia, si todavía falta alguna ruta, no solo la gente, sino cualquier entidad, cualquier ayuntamiento, etcétera, etcétera. A partir de ahí, que lo saquemos a información pública, se da que con este tipo de procedimientos, por el tipo de contrato que es y por las cuantías que estamos hablando, tenemos que hacer una publicación previa en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Esa publicación ya se ha hecho y hay unos plazos que tenemos que mantener por temas de seguridad y por formalismos para que de alguna manera no nos puedan tumbar abajo esa licitación. Pero nosotros esperamos, o yo espero, poder iniciar la licitación lo antes posible. Ya te digo, no puedo dar una fecha, pero esperemos que el año que viene ya podamos caminar con una, por lo menos, fase de adjudicación, y si es posible ejecución, pues ya sería todo un éxito. Se ha hablado mucho de aumento de frecuencias, se ha hablado mucho sobre todo en la zona norte y en la zona sur, disminución de los costes. Ahora tenemos un maquillaje con la bonificación del Estado, pero los precios volverán y volverán esas tarifas que eran a veces, pues para una persona demorrojable que no tenga su propio vehículo o que tenga que disponer del transporte público sí o sí, eran bastante caros, ¿no? Para poder llegar hasta aquí. La lejanía también. Se ha hablado de conexiones, por ejemplo, una de las históricas entre
entre el Castillo y Betancuria para beneficiar a Betancuria de todo ese flujo turístico, o se ha hablado, Luis, de un búho, lo que se considera un transporte nocturno que facilite la movilidad, sobre todo para todos esos jóvenes que ahora se están desplazando a la zona sur para la carpa, al norte para las fiestas del Carmen, en el Cotillo cuando llegue esa última quincena, o la Semana de la Juventud también en agosto. ¿Se contempla? Sí, en la nueva previsión se contemplan esas posibilidades, esas opciones, otras rutas también nuevas que hemos hablado. Con respecto al tema del búho, concretamente, quiero aclarar que ahora mismo como lo hacemos es pues a través de los servicios especiales, con la concesión que tenemos ahora mismo. Es decir, si nosotros detectamos a petición de algún ayuntamiento principalmente, o el propio Cabildo, si es quien organiza el evento, por ejemplo ahora con el FEM ocurrió, pues que va a haber un flujo fuera de lo normal o excepcional de pasajeros, pues lo que se hace es, se contratan unos servicios especiales dentro de este mismo contrato de línea regular, y lo que se hacen es ampliar las frecuencias para que esto se pueda hacer. Ponía el ejemplo del FEM porque fue los primeros servicios especiales que nosotros aprobamos desde que yo entré en transporte, y bueno, sí es verdad que al final no es el flujo de pasajeros que te esperas, pero bueno, es que aunque haya 60, 70 personas que quieran coger la guagua desde Puerto o desde Corralejo para ir hasta el Cotillo, en este caso, pues bueno, entendemos que ese servicio tiene que estar. Y también sobre todo los horarios, ¿no? Porque bueno, hay unos horarios de línea regular normales, y es verdad que bueno, que también por cuestiones de seguridad es bueno tener una alternativa, en este caso una línea regular que pueda sacar a toda esa gente que se acumula ahí pues a determinados horarios, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Con la carpa sucede lo mismo. Normalmente esto es a demanda de los ayuntamientos. La ruta que comentabas, por ejemplo, del Castillo a Betancuria, es una ruta, recientemente tuvimos una reunión, porque hemos estado haciendo estas semanas rutas de reuniones, una ronda de reuniones con los ayuntamientos. Precisamente en Betancuria, la reunión con el equipo de gobierno del ayuntamiento nos lo comentaba. Esa ruta está prevista en este nuevo proyecto. Y bueno, será cuestión de ver las frecuencias, si son suficientes, si no son suficientes. La idea también es tener un contrato que sea flexible, porque eso es otro de los problemas que tenemos ahora con la concesión, que estamos muy encorsetados, y que nos permita en un momento determinado aumentar frecuencias o disminuir en aquellas líneas que nosotros consideremos pues que de alguna manera pues no son o que no están justificadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿La carpa tiene actualmente servicio de transporte? En estos momentos, para el primer fin de semana, se hizo una primera solicitud por parte del Ayuntamiento de Pájara. Nosotros hablamos con ellos. Primero había que solucionar un problema técnico, que era la llegada, unos problemas en la carretera, en el tramo que había de carretera hasta el Hotel Los Gorriones, que es donde estaba la parada. Hasta 2017 siempre estuvo ahí, la línea regular lo contemplaba esa parada. Nos hemos encontrado con dos problemas. Se ha hecho la autovía y la autovía no contempla la entrada que tenías antes, que era más directa. Ahora para poder entrar hasta Los Gorriones tienes que ir hasta Costa Calma, con lo cual eso retrasa muchísimo a la línea regular. Pues te hablo de las líneas 1, la línea 10, la línea 25, que son las que cogen la gente que va a trabajar. Entonces, es verdad que esas frecuencias ahora tenemos cierto problema de ver cómo las encajamos, porque alguien que tiene que ir a trabajar a Gran Tarajal desde Morro o viceversa, no se puede permitir a lo mejor perder 15 minutos que puede tardar, o 20 que puede tardar la guagua en meterse hasta ahí. En eso estamos buscando alternativas. Con respecto a los servicios especiales de la carpa, lo que se acordó en la reunión que tuvimos con el Ayuntamiento de Pájara fue, oigan, trasládennos ustedes, ya que han conseguido arreglar la carretera hasta abajo, trasládennos qué frecuencias son las que ustedes quieren realmente que nosotros reforcemos. Pues claro, sacar a la gente de la carpa sí, pero ¿hacia dónde, no? Claro. Entonces, y siempre pensando que nosotros lo que podemos incrementar son las líneas regulares, es decir, hasta Morro, hasta Gran Tarajal, hasta Puerto o hasta Costa Calma. Entonces quedamos un poco en ese en pendientes en que nos dijeran. La última reunión que tuve con el concejal de transportes de Pájara, con Pepe Díaz, lo que me decía era que bueno, que inicialmente como el primer fin de semana era un poco el más flojo y tal, pues que iban a intentar ver cómo iba el servicio de taxis en lo que era el desplazamiento de la gente, y no nos han solicitado servicios especiales para el primer fin de semana. Harían una valoración y si consideraban que era necesario, pues nos pedirían esos servicios especiales para nosotros pues ponerlo. Bueno, claro, cuando se hizo la autovía nadie pensó en la carpa, ¿no? En el acceso a la playa. Sí. Es cierto que nos estamos acordando de los festejos, nos estamos acordando de la carpa, del FEM, pero no quiero olvidarme de tantas personas que en multitud de ocasiones han escrito que son el sector de la hostelería, que bien sabemos que hay un servicio de desayuno que se levanta a las 3 de la mañana para atender a todos esos turistas y que cuando se levanten tengan su buffet completamente montado y ofrecer el mejor servicio. Ellos han sido muchas veces los que han alzado la voz y han dicho, oye, que no siempre
tenemos un vehículo, tenemos que reforzar este servicio. Me imagino que a ustedes también les habrán trasladado esta reivindicación. Hace poquito teníamos una reunión con algunos directores de algunas cadenas hoteleras. Es un problema desde mi punto de vista no solo de transporte, sino de movilidad en general, ¿no? Tenemos que intentar buscar una fórmula de que toda esa gente pueda llegar a los hoteles, bien sea con el transporte regular o bien sea con el transporte discrecional o combinando ambos, ¿no? Sí nos comentaba uno de los directores con los que hablamos que ellos tienen claro, hablo de un hotel que puede tener 800, 900 trabajadores en la hostelería, ¿no? Ellos nos comentaban que ellos, por ejemplo, ponen un servicio discrecional a determinadas frecuencias que lo paga la propia empresa para que esos trabajadores puedan ir y puedan venir, y además los recogen pues con las rutas donde normalmente trabajan, por donde viven esos trabajadores. ¡Qué ¿no? maravilla! Claro. No sé si todas las cadenas lo hacen, sé que muchas sí lo hacen, entonces ellos nos comentaban que ellos tenían claro que desde que ellos quitaran ese servicio, muchos trabajadores iban a dejar de ir a trabajar, estaban dispuestos a quedarse en su casa, porque eso les daba de alguna manera la vida para poder llegar al trabajo. Fíjese a lo que estamos hablando, es decir, que por el tema del transporte estarían dispuestos a decir, mira, dejo el trabajo. Y ellos lo tenían claro, ¿no? Porque ya les había pasado. Entonces entendemos que sí, que efectivamente es un problema y que es más que un problema, es un tema muy importante y que tenemos que solucionar el tema de la movilidad de esta gente. Bueno, de hecho, han sido los 3 temas más hablados y yo creo que los que ustedes también se han fijado como prioridad en el Cabildo Insular: el agua, que por cierto llevamos 12 días sin agua en algunas zonas de la isla, según nos han trasladado los afectados, la vivienda y el transporte. Va todo de la mano. Sí, es que realmente son problemas, como hablábamos antes, ¿no? Que están vinculados, que son de alguna manera transversales. Por eso decía yo que más que un problema de transporte es quizá un problema de movilidad, ¿no? Si tenemos gente, el otro día lo hablamos también con unos expertos, si tenemos gente que pudiera vivir más cerca de donde tiene el trabajo, tuviera viviendas más cerca de donde tiene el trabajo, pues a lo mejor buscaban otras alternativas. El problema es que no pueden vivir cerca de los núcleos turísticos y buscar de alguna manera alojamientos cerca del trabajo, y que tienen que vivir en otras zonas, y eso conlleva pues buscar soluciones al traslado, a la movilidad de estas personas, ¿no? Pues sí, efectivamente al final todo es de alguna manera transversal. Bueno, transporte, no me quiero olvidar del deporte, porque el deporte es un área enorme que además consume muchísimo tiempo, modalidades deportivas hay por doquier, por suerte, cada vez más, pero se ha achacado la falta de infraestructuras. Había un plan planteado por el Cabildo Insular que quería echar una mano a los ayuntamientos en cuanto a infraestructuras. Sí. Muchos de ellos solicitaron esas infraestructuras. ¿Cómo está el seguimiento? Bueno, fíjate que nos ha venido bien esta ronda de reuniones con los ayuntamientos, porque a mí me ha permitido ponerme al día precisamente con todas esas infraestructuras deportivas que han ido solicitando a través del programa PICOS y del FEDECAN todos estos ayuntamientos, ¿no? Bueno, sí es cierto y he de decir que algunos proyectos pasan por el área de deportes y otros que ya vienen perfectamente definidos desde los ayuntamientos van directamente a infraestructuras, pero aún así nosotros nos interesamos porque, bueno, creemos que esos proyectos a lo mejor se pueden mejorar en lo que es la parte estrictamente deportiva, ¿no? Y en eso estamos trabajando coordinados con infraestructuras. Hay una predisposición buenísima para sacar esto adelante. Hay una carencia importante de espacios deportivos, sobre todo centrados en el municipio de Puerto. En los otros municipios, pues, bueno, hay problemas con algunas disciplinas, pero sí es verdad que, bueno, que más o menos tienen cierta salida, pero en Puerto sí tenemos ese problema. Por suerte, parte de las infraestructuras insulares del Cabildo, las deportivas, están ubicadas en Puerto, y gracias a eso podemos, entre el Ayuntamiento y el Cabildo, dar una solución. No es suficiente. Aquí quiero también agradecer la implicación que ha habido de los centros de educación, los centros educativos que han conveniado con el ayuntamiento el poder ceder sus pabellones y sus espacios deportivos para que se pueda practicar, o para que sobre todo aquellas disciplinas que se pueden o que se tienen que practicar indoor puedan tener salida con algunos clubes. Nosotros nos queremos adherir a ese convenio, pero además lo queremos hacer a través de la Dirección Insular de Educación para trasladarlo a toda la isla. Y bueno, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en varios proyectos concretos porque ya tenemos el suelo,
y en algunos que ya venían trabajando, como puede ser la pista de atletismo de Corralejo con el edificio anexo, que ya en septiembre vuelve a retomarse porque hubo un problema técnico y queremos tener previsto ya la finalización en marzo de 2024, y con la Ciudad Deportiva Antigua, que también es un proyecto que está financiando el Cabildo, que conseguimos además una financiación, eso sí lo consiguió el área de deportes, y tengo que decirlo porque la verdad que es un trabajo de los chicos espectacular, una ayuda de 3 millones de euros desde el Consejo Superior de Deportes que ya tenemos en las arcas del Cabildo precisamente para poder financiar la mitad de lo que va a costar la ciudad deportiva, la ciudad deportiva Antigua, que esperemos que esos 3 millones, pues por lo menos en los presupuestos, ahora cuando los negociemos, nos caiga un poquitito para deportes, para por lo menos poder invertirlo en los clubes, etcétera, etcétera. Y en otras instalaciones que han sido solicitadas también por Corralejo, ¿no? Como el circuito de motocross, por ejemplo. El circuito de motocross, lo hablamos con ellos, el circuito de motocross ahora mismo está proyectado, está acordado realmente con el ayuntamiento que el Cabildo realice lo que es o financie la infraestructura y la ejecución de esa obra, pero tenemos un problema técnico con la disposición del suelo. Hay una parte ahí que parece ser que tiene problemas de planeamiento. Eso es otro de los problemas que nos solemos encontrar. Es decir, Puerto del Rosario, por ejemplo, tiene un plan general y a las buenas, a las malas, por malo que pueda ser, o bueno que pueda ser, o antiguo que pueda ser, o nuevo que pueda ser, pues por lo menos son unas reglas de alguna manera para poder trabajar sobre ello y ver qué puedes modificar. Ese problema nos lo encontramos con otros ayuntamientos que al no tener un plan general aprobado es difícil encontrar un suelo. O sea, encontrar el suelo es fácil, lo complicado es que tenga la calificación que se requiere para este tipo de infraestructura. Entonces, bueno, muchos de los proyectos que están ahí, de alguna manera en lisa, están frenados precisamente por esas cuestiones. Bueno, pues problemas de suelo que también llegan al mundo del deporte, ¿no? Como estábamos viendo. Bueno, quiero hablarles sobre, en este último tramo, que sé que tiene una reunión importante y no quiero dilatarle su agenda hoy, pero sí es verdad que a nosotros que llevamos cubriendo la lucha canaria desde el 2018, cada fin de semana, en todos y cada uno de los terreros, nos ha alegrado enormemente que el nuevo gobierno planteado por Fernando Clavijo y con el socio Manuel Domínguez, haya decidido que el deporte vernáculo de Canarias tenga una dirección general propia, porque a veces se perdían, ¿no?, en esta amalgama, como decimos, de peticiones justas y legítimas de todas las modalidades, se perdía también el protagonismo que debe tener el deporte, y no me refiero únicamente a la lucha, que también está la bola, que hay otros deportes como el palo, en fin. Raquel Gutiérrez, que es la nueva directora general, decía: hay que ir asumiendo que la mujer ha llegado a la lucha canaria para quedarse. Es esta lucha canaria la que va a tener un especial protagonismo, y además ella ensalzaba en su primera entrevista que pese a esos imponderables que ha supuesto pasar una pandemia, sobre todo para los deportes de contacto como ha sido la lucha, ha salido fortalecida. Lo vemos cada fin de semana en los terreros y lo vamos a disfrutar este fin de semana en la final que se va a disputar en La Palma con 2 equipos majoreros. ¿Cuál va a ser la política que se va a llevar a cabo? Bueno, desde el Cabildo, desde hace ya muchísimos años hay una apuesta clarísima por el apoyo a los deportes autóctonos y los juegos tradicionales. Prueba de ello es que nosotros, desde el área de deporte, las únicas subvenciones nominadas que se sacan es precisamente en base a lo que establece la Ley Canaria del Deporte, que dice que, bueno, que hay que dar preferencia o prevalencia o más apoyo desde las instituciones al deporte autóctono y los juegos tradicionales, poniendo en valor no solamente la parte deportiva, sino también que son patrimonio cultural de las islas. Entonces, en base y con la justificación legal que hay prevista, desde el Cabildo se viene ya desde hace muchos años concediendo una subvención nominada para aquellas federaciones de deportes autóctonos, en este caso lucha canaria, y juegos tradicionales como puede ser el juego del palo, como puede ser la bola canaria, o como puede ser la vela latina, ¿vale? Esas son las subvenciones nominadas, las únicas que nosotros sacamos. Es decir, los ayuntamientos, pues por ejemplo, trabajan de otra manera. Todo el resto de ayudas y de subvenciones al deporte, lo que es fomento del deporte en general, se saca por un procedimiento de subvenciones generales que contempla muchísimas líneas y muchísimas categorías, o sea que intentamos llegar a casi todo o a casi todas aquellos quienes que fomentan el deporte o realizan actividades deportivas aquí en la isla, pero siempre en concurrencia competitiva. Es decir, las únicas que de alguna manera sacamos aparte, yo creo que eso es una apuesta clarísima. Aparte de eso, de los programas que se realizan en la Consejería de Deportes y que promueve el Cabildo actualmente, que son básicamente 2, la Semana Azul y el No Olvides lo Nuestro. Uno de ellos, el No Olvides lo Nuestro, precisamente es un programa que lo que busca realmente es
fomentar el deporte, pero el deporte autóctono y los juegos tradicionales, con lo cual yo creo que la apuesta, en este caso hasta ahora, de la Consejería de Deportes es clara, pero nuestra idea no es quedarnos ahí, nuestra idea es ir un poquitito más allá. Trabajar la base, me imagino. Sobre todo, tenemos un proyecto que me ha gustado bastante, que nos puso en la mesa hace 2 semanas la Federación de Lucha, la Federación Insular. A mí me gusta, tiene que ver con, no quiero dar muchos detalles porque luego estas cosas si no luego no salen para adelante, sí. Pero tiene que ver mucho, es algo muy parecido a lo que ya tuvimos hace, no es nada nuevo, a lo que tuvimos ya hace mucho tiempo, que era un programa que se llama Lucha por lo Nuestro, que lo que era acercar lo que era la lucha canaria a los colegios. Ahí hubo algunos problemas, algunos obstáculos con el tema del personal, con el tema de las instalaciones, pero creo que podemos intentar llegar a un acuerdo y solventarlo. Sobre todo porque antes los colegios tenían su pequeño terrero, pero ahora ha desaparecido en muchos centros. Eso es solucionable, es decir, se puede entrenar en tatamis, sí, hay tatamis especiales para eso, y bueno, es hacer una inversión al principio y luego organización. Tenemos una fórmula que no queremos desvelar, a ver si sale bien, porque creo que, además, el otro día nos ponían datos encima de la mesa de la Federación de Lucha y ellos decían que desde que están recibiendo esa subvención nominativa en unas condiciones dignas, por decirlo de alguna manera, y han podido contratar ellos monitores, no están yendo a los colegios, pero sí están realizando concentraciones, ayudándose o apoyándose en los clubes que tenemos ahora mismo en la isla, han conseguido en apenas 2 años pasar de tener una base de 50 niños, 50 licencias federativas a tener 100 y pico. Y si eso se está notando, eso a lo mejor en 4 o 5 años podemos estar hablando de tener selecciones juveniles potentes y en 4 o 5 años más de poder estar hablando de que no tenemos que traer puntales de fuera, sino que ya pues los tengamos aquí en Fuerteventura. Ojalá. Sí, bueno, yo sumo a eso la cobertura y difusión. Yo sí creo que el hecho de centrar cada fin de semana la atención mediática que bueno, pues sí, que lo ha hecho esta casa, también ayuda, ¿no? Y en eso, a la afición. Sí, y en eso quería yo agradecer el trabajo que están haciendo y poner en valor además el trabajo que están haciendo desde Onda Fuerteventura, porque es verdad, es decir, ahora existe la posibilidad del que no pueda ir a un terrero, pues pueda ver la luchada, y parece que no, pero eso se palpa en la calle, que hay difusión, al fin y al cabo es difusión, y creo que eso también hay que apoyarlo desde las instituciones. De hecho, bueno, esa controversia que había sobre que si meter las cámaras podía mermar la taquilla, se ha demostrado que no, que efectivamente, al contrario, lo que estamos viendo son terreros llenos, cada vez más gente de pie, incluso taquillas y patrocinadores que están siendo compensados con esa gratuidad que ofrece esta casa para su publicidad, con lo cual yo creo que son todo ventajas, ¿no? Sí. Yo, como he dicho siempre, yo creo que hay espacio para todo. Efectivamente. Bueno, nos veremos este sábado en La Palma, señor consejero. Sí, ahí estaremos el sábado, vamos para allá, apoyar a los equipos majoreros y, bueno, que gane el mejor. Que gane el mejor, que va a ganar Fuerteventura, ¿no? Eso seguro. En cualquier caso. Sí. Bueno, pues no le robamos más tiempo. Gracias por este ratito y además por ofrecer tantos detalles de tantos temas importantes. Sabemos que el transporte, además, es un área que, como decimos, junto con el agua, es muy sensible y cada vez que hablamos de ello se presta mucha atención porque es vital, como acabamos de explicar. Muchas gracias, Luiso. Gracias. Feliz jornada. Gracias. Hacemos una pausa y hoy vamos a recibir el análisis postelectoral de Marcial Morales, expresidente del Cabildo Insular.